Bueno, en primer lugar agradecer al Museo Nacional de Etnografía y Folclore por la invitación, al CIVIOMA, también a la ingeniera Rebeca Rivero por la propuesta. Y bueno, soy arquitecto urbanista formado en Brasil, en la costa del Brasil, del noreste brasileño, y de ahí tal vez esa relación con el agua, este elemento que nos reúne, ¿no? que han organizado el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en esta reunión anual, el RAE, que justamente habla del agua. Y para hablar del agua en nuestra región sobre todo, tendríamos que hablar del paisaje, ¿no? Pero ¿cómo analizar el paisaje? Indudablemente, el paisaje es analizado, es evaluado, trabajado, si se quiere, por diferentes grupos de profesionales, indudablemente multidisciplinarios, pues, ¿no? Ingenieros agrónomos, antropólogos, sociólogos, paisajistas, arquitectos urbanistas, incluyendo. Pero sí, definitivamente nuestra relación con el paisaje se da por una cuestión más de sensibilidad, creo yo. Esa afinidad que inclusive tiene que ver con turismo, pues, ¿no? Esa relación con el agua en nuestra región que definitivamente con esa introducción de tantas ponencias que se han dado en este auditorio el día de ayer y el día de hoy, definitivamente nos muestra este territorio en una inmensidad de la llanura, digamos, la llanura de los llanos de Mojo, justamente, que nos permiten esa posibilidad de poder trabajar en los bordes de los cuerpos de agua, sobre todo en temas de turismo, ¿no? Pero que tengan esa sensibilidad y esa interacción con la naturaleza, sobre todo. Siempre me gusta comenzar comentando esta frase de esta arquitecta chilena, Cazú Seger, que dice: el paisaje es para Latinoamérica lo que las catedrales son para Europa. Definitivamente debemos tomar el paisaje en Latinoamérica como un patrimonio, pues, ¿no? Y es eso, de eso habla, y esa relación y esa comparación que hace con las catedrales o los monumentos, el patrimonio que se tiene en Europa en realidad, ¿no? Histórico. Acá los paisajes en Latinoamérica debemos tomarlos en ese sentido y debemos verlos en ese sentido y valorarlos sobre todo para mostrarlos hacia afuera. Entonces, como les decía anteriormente, el agua nos da una posibilidad inmensa de poder ver y integrarnos con este paisaje, ¿no? La Amazonía es sinónimo lógicamente de naturaleza, y la naturaleza es el patrimonio de Latinoamérica y del mundo. La arquitectura y el urbanismo son algunos de los medios para planificar, proyectar e intervenir en este paisaje. Entonces, vemos eso, ¿no? Que el agua, los ecosistemas y el verde, la vegetación, son el reflejo y el sinónimo del paisaje en la Amazonía. Los paisajes de naturaleza, justamente su relación, proximidad, interacción con las comunidades rurales o urbanas se dan justamente, y es importante entender, saber interpretar el lenguaje y la lectura del paisaje a partir del análisis mediante la sensibilidad y la valoración. Descubrir el genius loci, que es justamente el espíritu y característica del lugar, mediante la geoforma, ecoforma, socioforma del territorio. Definitivamente son los medios para poder descubrir las características del lugar, ¿no? Que es importante en el análisis del paisaje y en los planteamientos que se puedan dar. El contexto nuestro justamente, que es el territorio, Amazonía, trópico húmedo, cuerpos de agua, ríos, lagunas, canales, grandes superficies de pampas y llanuras inundables, y los ecosistemas, lógicamente. Yo les voy a comentar y les voy a mostrar, tengo muchísimas imágenes, la verdad, pero voy a tratar de mostrarles
de detenerme un poco más en algunos que creo que hay que explicarlos un poco en mayor grado, y otros que voy a pasar un poco más rápido, digamos, ¿no? Inicialmente vamos a hablar sobre Trinidad y su entorno, como epicentro de los llanos de Mojo, justamente los ríos y las lagunas, algunas propuestas de intervención o obras o trabajos que hemos desarrollado en esta zona. Luego Rurrenabaque, el río Beni, proyecto de la costanera Boulevard Rurrenabaque, que tiene lógicamente una variación ya del paisaje, del contexto con las serranías verdes que se tiene allá, el contraste de la llanura de Mojos plana, digamos, ¿no? Posteriormente, unos trabajos que hemos estado desarrollando en Costa Márquez, Rondônia, Brasil, Buenavista, enfrente a Costa Márquez, en realidad en el río Itenes o Guaporé, que es la línea de frontera que se tiene entre el Beni y Bolivia, Beni, Bolivia y Brasil, Rondônia. Y proyectos en el río Mamoré, aparte del río Itenes, en el río Mamoré, también en Villavella, en la punta del Beni, la confluencia de los ríos, el Mamoré, el Beni, que desembocan y se convierten en el Madera. Esto fue desarrollado en una consultoría el año pasado, justamente con la gobernación del Beni, para intentar buscar, proponer y determinar sitios potenciales que pueden ser desarrollados turísticamente e incorporados si se quiere, a la oferta o al circuito turístico del departamento. Para analizar la región de la zona, digamos, el entorno urbano a Trinidad que vemos ahí en ese esquema, que se ve como una especie de desmembramiento, esa zona sur oeste, ¿no? Que justamente es la zona de cota más baja, inundadiza, próximas a los ríos, al río Ibarre y por ende al del Mamoré. Justamente es una zona que no es apta, digamos, entre comillas, para habitar, digamos, ¿no? Por las posibles inundaciones, sobre todo que se han dado, eventuales, pero fuertes, del 2008, 2014, por ejemplo. Pero sin embargo, es una zona demasiado atractiva digamos, próxima a la ciudad, porque es área urbana, inclusive el área urbana está definida en 11 kilómetros, ¿no? Entonces la Laguna Suárez y los ríos, los puertos del río Ibarre, como es el Almacén, Puerto Vallivián, la Loma Suárez o Copacabana, definitivamente son parte de esa zona que es muy atractiva y debería ser incorporada o planificada por parte del municipio en un desarrollo turístico, digamos, ¿no? Y ahí vemos que, como se ha estado comentando acá, el tema de las barreras, los diques de contención que se convierten y promueven las carreteras, digamos, con su falta de alcantarillas o de drenaje, que cortan el flujo natural de las aguas del rebalse, en todo caso, del río Ibarre, por ejemplo, acá, y esa carretera al Almacén o las carreteras mismas que están ahí. Entonces ahí vemos esa mancha más o menos cómo se producen los embalses, ¿no? Que el ingeniero Hugo Balcázar, en su estudio hidrológico a partir de la inundación del 2008, planteó, y justamente esa zona está dentro de esos embalses que mostró, digamos, que justamente se producen, y es claro, ¿no? Entonces esa zona suroeste que les decía, que les comentaba, se encuentra en ese sector. Entonces el territorio es ese, ¿no? Que vemos que ya todos que se han hablado, que lo han mostrado mucho acá, y la verdad que es muy atractivo esa inmensidad de la llanura, con la cantidad de cuerpos de agua como son las lagunas, los ríos que se tiene, y definitivamente el paisaje que se nos presenta es realmente atractivo, pues, ¿no? Para poder desarrollar. Esa imagen de dron nos muestra más claramente esos cuerpos de agua que se tienen en torno a la ciudad, pero sin embargo, como es el caso de las Palquitas y la misma conexión con el arroyo San Juan, ¿no? Sin embargo, no vemos que exista actualmente por parte del municipio, que realmente debería haber
una visión diferente, una planificación urbana, inclusive porque esto, como estamos viendo acá en estas imágenes, es el sector de Las Palquitas, y Las Palquitas era un balneario realmente atractivo, así como explicaba el ingeniero Padilla del Arroyo San Juan, que está comunicado con el Arroyo San Juan, y sin embargo prácticamente, porque no se le da se tiene esa visión de desarrollo, si quieren, de turismo, de paisaje, digamos, urbano, porque esto es paisaje urbano prácticamente del municipio, y que se le da la espalda, como en este caso, por ejemplo, irónicamente, esa señora ahí que en esa imagen que está vendiendo madera, chuchillos, tacuaras, qué sé yo, y arena. Las Palquitas se pierde por atrás de las arenas y de las maderas y del cordón que se tuvo que hacer ahí en la época de la inundación 2014, que casi ingresa el agua a la ciudad. Entonces, tenemos esas áreas y esos cuerpos de agua que definitivamente no están siendo visualizados y aprovechados como debería. El mismo caso del Arroyo San Juan ahí con el área de Las Palquitas. Es así que nosotros, a partir hace mucho tiempo, ya el año 2000, planteamos esta relación de paisaje, cómo relacionarnos e interactuar con el paisaje, como les decía anteriormente, con ese tema de la sensibilidad sobre todo, ¿no? Y que un poco se definió, de acuerdo al análisis, cómo podemos habitar en esta región, en esta llanura inundadiza, digamos. Creemos que se da sobre todo en dos aspectos, en dos formas, digamos, de poder desarrollar esto. Una, las lomas, digamos, lógicamente, con el estudio, o mejor dicho, con el trabajo que desarrollaban en la época prehispánica, ¿no?, de la cultura hidráulica, las lomas artificiales. Entonces la idea es asentar las viviendas o las edificaciones en las lomas, definitivamente, mucho más si están próximos a los cuerpos de agua. Y la otra sería las características palafíticas, ¿no?, que se tienen muchos ejemplos, y sobre todo en los lugares próximos a los ríos o en los bordes de los ríos. En este caso, esta vivienda en la Laguna Suárez, que es un lugar donde siempre lo digo, que fue un lugar de experimentación, digamos, es un laboratorio, digamos, que he tenido para apreciar, para interactuar, para valorar y sensibilizarnos con este paisaje de esta región, ¿no? Definitivamente propusimos esa pequeña vivienda sencilla de 2 plantas, rectangular, inclusive basada y un poco inspirado, si se quiere, en esta vivienda indígena, campesina, en la carretera de Santa Cruz, de Trinidad Santa Cruz, que veíamos y nunca siquiera nos aproximamos a ella, de lejos la vimos. Sin embargo, la memoria visual, digamos, nos transportó a eso y nos permitió desarrollar esta vivienda con maderas recicladas, inclusive muy económica, la verdad. Bueno, la cubierta de jatata, pero que tiene toda esa relación y esa visión, esa apertura hacia la laguna. Todos los ambientes de esta vivienda, esta cabaña, si se quiere llamar, está muy relacionada con el paisaje de la laguna, y sobre todo con ese espejo de agua de 600 hectáreas que se tiene ahí. Esas son las vistas que se tiene del interior hacia el exterior, y realmente es muy atractivo. Está inmersa en la naturaleza, en los árboles. Se ha tratado de no densificar ese lugar tampoco para tener esa relación con los ecosistemas, con las aves, pero sobre todo aprovechar las vistas de la laguna, pues, ¿no? Y lo interesante es que esa es la prueba más fehaciente, digamos, de esto que estamos hablando, que la sentamos en una loma, en una pequeña loma, y fue la única edificación de este lugar, que es el hotel en el Tapacaré, en la laguna, en el 2014, donde subió casi 1,20 m, 1,40 m el nivel de agua,
el resto de las edificaciones se cubrieron y esta vivienda realmente, bueno, no le ingresó el agua, ¿no? Otras imágenes de la laguna, del Tapacaré, que la mayoría de ustedes conocen, la relación con el muelle, la relación con la laguna en realidad, acá en esta imagen de abajo, inclusive el pequeño hotel resort que desarrollamos en el lugar con mi familia, esa relación y el tratar de no densificar el espacio, el área, las construcciones para que se pueda interactuar con la naturaleza, ¿no? Y luego viene esta obra que realmente fue importante, es la costanera de Puerto Vallivián, que trascendió fronteras definitivamente en los campos de la arquitectura. Agradezco, como decía inicialmente, esta invitación justamente porque estos trabajos y esta temática, digamos, un poco más relacionada a la arquitectura y al urbanismo, se puede mostrar en otros ámbitos, digamos, que generalmente se comenta o los comentamos o está cerrado al área y al gremio de la arquitectura y el urbanismo, pues, ¿no? En cambio acá definitivamente podemos acceder más. La sociedad en realidad en su conjunto debería ver estos temas de arquitectura y urbanismo porque es la sociedad que los utiliza y que usa, digamos, estos espacios, ¿no? Puerto Vallivián, todos ustedes conocen esa característica de paisaje, que es un talud en época seca, digamos, verde, que se muestra en esa imagen de la derecha, cuando el río, el nivel del agua está bajo, ¿no? Pero en contraparte, cuando sube el agua, no en este caso sí es una inundación eventual, excepcional, de las que se han dado, pero normalmente el agua en el río Ibares sube, ¿no? Como en la mayoría de estos ríos de la Amazonía, todos los años por las lluvias, por el agua que baja de la cordillera. Entonces, definitivamente había la necesidad de intervenir, de hacer plantear un proyecto en este lugar que se integre y la primera propuesta fue desarrollar una costanera, un pasaje peatonal, digamos, que esté dentro de la tierra mismo, de la avenida, de la calle que se tiene ahí paralela al río, y surgió la idea posterior de poder introducirla un poco en ese talud, en esa pendiente, ya un poco adentrándose en el agua, pues, ¿no? Para jugar con los niveles de agua y lógicamente porque la principal finalidad de esta costanera tiene fines turísticos, entonces la idea justamente fue apreciar y tener esa posibilidad de ver en los diferentes niveles de agua, las épocas de crecida del río, el tema del espejo de agua que se tiene en el lugar. Entonces hay toda esa integración, se planteó esas plataformas de hormigón, este es el proceso constructivo, basado justamente, inspirado en las construcciones palafíticas de madera que se tienen en otros lugares, pero que acá la idea fue plantear plataformas de hormigón porque justamente por su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y el deterioro que se puede dar en la madera, digamos. A partir de estas plataformas hacia arriba se puede plantear estructuras de madera o cubiertas de jatata en este caso para integrarse al entorno, ¿no? al paisaje y a la vegetación. Lo increíble es eso, ¿no? Que se tiene en la época baja y seca, todos ustedes saben, semejante diferencia de nivel del agua, digamos, con el talud que se tiene ahí, la vegetación más seca, mustia, digamos, ¿no? Se la ve ahí, es clara, y en cuestión de meses, digamos, se da esta relación que es impresionante y cómo cambia el paisaje, cómo cambia el tono, el color del agua, inclusive más clara, la vegetación cambia. Entonces eso definitivamente nos habla mucho, mucho del paisaje de esta región y cómo podemos tratar de integrarnos con un pequeño proyecto, porque aparentemente este proyecto de Puerto Vallivián es sencillo, ¿no?
no pretende ser más, digamos, de algo, de una arquitectura, digamos, ostentosa que pueda obstruir el paisaje, sino más bien integrarse a él por medio de la naturaleza. Ahí vemos dos imágenes, uno en época seca y la otra en la época de ese espejo de agua en la de abajo, que realmente es increíble la diferencia y cómo marca este lugar. La vegetación, que son túneles inclusive de árboles que cubren la pasarela, y definitivamente no se tocó un solo árbol en este lugar, y eso es uno de sus valores, digamos, de este proyecto que lo ha destacado a nivel internacional, inclusive por esa preservación y esa interacción con la naturaleza que se tiene en este lugar. Varias imágenes, las voy a pasar rápido porque ustedes conocen el lugar, pero definitivamente hay que destacar esos aspectos. Y es un espacio abierto, amigable, inclusive, ¿no? Con las rampas y todo el recorrido que se hace para cualquier tipo de persona con discapacidad, inclusive eso se ha valorado mucho también, con seguridad, niños, familia. Varias imágenes de la costanera, del espejo de agua en época de... Y esa integración que inclusive la vegetación acuática, pues no, el tarope y toda la arboleda y demás, prácticamente está inmersa y está tratando de mimetizarse, ¿no?, en el lugar y de integrarse. Este estudio de reinterpretación de los sistemas de las culturas prehispánicas aplicado a una nueva actual planificación urbana, también lo planteamos en este lugar, en este sitio que les mostré inicialmente en este plano, en esta imagen, donde aleatoriamente desarrollamos un estudio en base a estas ideas de plantear algunas propuestas que aparentemente se ven utópicas, pues, ¿no? Y en el tiempo inclusive de su ejecución, lo estudiamos en un diplomado en la Argentina, en La Plata, que justamente se denominaba el diplomado Patrones para el Diseño del Mundo, y ya lo expusimos en Río de Janeiro también en un evento de paisaje, y definitivamente en esa área creemos que es interesante. Rápidamente se los voy a mostrar, pero es basado lógicamente en la idea de las lomas artificiales, de esas tipo islas que serían barrios, digamos, pero sobre todo con un sistema de movilidad urbana equilibrado, ¿no?, de vial, ciclovías, peatonal, y incluyendo los canales, ¿no?, canales hidráulicos para circulación, digamos, que realmente es factible, no simplemente es orientar la planificación urbana actual en relación a eso y relacionarla de esa forma, digamos, ¿no? Luego la costanera Boulevard de Rurrenabaque, que es un proyecto que ya ha sido presentado y está por comenzar a ejecutarse por fases, inclusive porque son 5 cuadras, 5 manzanos en el borde del río Beni, en el frente, en la avenida costanera que se tiene actualmente, justamente. Todos conocen también las imágenes de Rurrenabaque, el paisaje característico que son esas serranías verdes y el agua, ¿no? Entonces, definitivamente la primera idea, digamos, que se nos viene a la cabeza para interactuar con ese paisaje en ese espacio, es justamente el proponer una costanera ya con esos principios y esa base, digamos, de la costanera de Puerto Vallivián, porque definitivamente el agua en esta región se ha visto de miles de años que ingresa y va a seguir ingresando. En Rurrenabaque la gente de la comunidad le exige a la alcaldía que proteja, que cree unos muros defensivos, justamente una protección para eso que se está erosionando, porque el golpe en San Buenaventura al frente, que es más alto inclusive del río Beni, choca acá y está realmente erosionando esa parte del área de la costanera. Entonces, sí
hay que hacer un trabajo de consolidación de eso, de ingeniería, de estructuras de contención, pero el nivel se va a mantener el mismo, el agua va a ingresar, pero lo que hay que tratar es de hacer de que no se erosione más. Y ahí, a partir de ahí, plantear un proyecto paisajístico, digamos, integrado, donde la idea fue más o menos esa, una torre mirador que no pretende tampoco ser llamativa, ostentosa, pero sí marcar un hito, digamos, en el perfil urbano de Rurrenabaque, y sobre todo una propuesta que se integre al lugar, a las costumbres, a la tradición que se tiene en el lugar, por ejemplo, que llegan de las comunidades a vender sus productos de agrícolas, digamos, o productos que ofrecen ahí en el lugar y no tienen dónde venderlos o los ofrecen en lugares precarios. Entonces esta costanera, aparte de tratar de ordenar esa área, ese sector productivo, un puerto productivo, la idea es plantear un puerto turístico también separado y sobre todo un sector en planta baja y el otro sector en un nivel elevado como una plataforma, porque esta es una costanera bulevar, lo que ha propuesto el municipio, y ahí vemos parte de esa plataforma elevada, áreas para snack, cafeterías, digamos, en el lugar, sobre todo como una plaza, ¿no? Pero con perforaciones esta plataforma de hormigón, con columnas y tipo una losa, para que la vegetación penetre y se integre de un lado de la planta baja a la planta alta. Entonces, cuando el agua eventualmente, una eventual inundación ingrese en la planta baja, se mantenga esa posibilidad de una gran plaza en la planta alta elevada para contemplar este paisaje. Ahí vemos las imágenes de ese lugar y esa integración vegetal, inclusive de toda la vegetación con el entorno verde que se tiene y el agua. La comunidad de Buenavista, de Litenes, que es justamente son los trabajos que se plantean en la línea de frontera del Beni de Rondonia y con Rondonia, con el Brasil, en el río Itenes, ¿no? Esta comunidad, que es una comunidad de palafitos de madera, como les mencionaba anteriormente, comerciantes que se asentaron en el Brasil, en Costa Márquez, en una feriña que le llaman, una feria abierta, pero que fueron retirados. Entonces, ellos definitivamente, estos comerciantes bolivianos, se asentaron al frente, ¿no? En ese lugar, en esa inmensidad del monte, digamos, de la vegetación que se tiene ahí a orillas del río Itenes, o Guaporé, como llaman los brasileros, que parecen unos barcos que están ahí encostados, digamos, en ese lugar. Es impresionante, ya son las edificaciones palafitos, hay unas playas espectaculares en el lugar, pero este lugar, que tiene esas características, sufrió un incendio el año 2019, que 30% de esa comunidad, digamos, de esa construcción, que en la mayor parte son viviendas en la parte de atrás y comercio en la parte de adelante, con un pasillo, un corredor. Los brasileros frecuentan mucho ese lugar y sin embargo no reúne las condiciones, ¿no? Entonces, peor para desarrollar turismo, para fomentar y desarrollar el comercio. La idea fue plantear algunos lugares comunitarios como hotel, digamos un pequeño hotel, un restaurante, porque ni siquiera baños, digamos, públicos tienen lugar, tienen que prestarse de las viviendas que se tienen en el lugar. Me refiero a la gente, al público que va ahí asiste al comercio de ese lugar. Más o menos la idea fue esa, manteniendo las mismas ideas palafíticas de madera, con los mismos tipos de construcción, haciendo toda una integración para poder continuar en el lugar, lógicamente con esas características, y generar también algunos espacios para la misma comunidad, ¿no? De recreación, de esparcimiento, que ni eso tienen tampoco. Pero se tiene esa imagen, eso es lo que le comentaba, el tema del paisaje. Inicialmente esta imagen de abajo
que fue tomada por un grupo de teatro del Brasil, de la Amazonía, que justamente habla de eso, del reflejo en el agua, del espejo de agua, de la vegetación atrás, de lo colorido que son esas viviendas. Esta idea de los palafitos se tiene en Chile, en Chiloé, por ejemplo, pero acá en la Amazonía es otra imagen y es esa que se tiene de los ríos, ¿no? Y en el lado del frente está el Brasil, está Costa Márquez, ¿no? El estado de Rondônia, donde cómo cambia esa topografía y ese paisaje con esas serranías verdes, más o menos en la relación de Rurrenabaque. El agua clara del río Itenes nos permite desarrollar en temas de turismo, por ejemplo, de plantear algunas propuestas muy, muy interesantes. Esas playas realmente son espectaculares cuando el nivel de agua está bajo. Hay toda la idea de integración que se tiene actualmente entre el Beni y Brasil, Rondônia, justamente con la idea de un puente o la balsa, justamente en ese lugar, en Puerto Ustares y Costa Márquez, próximo al Forte Príncipe de Aveira, en ese lugar. Y ahí inclusive algunas propuestas que hemos hecho de poder, en primer lugar, hacer ese análisis de descubrir las características y las potencialidades de una región, de un lugar, esos elementos como por ejemplo, que para los brasileros es muy significativo el acceso a los lugares. Entonces esta idea de un pescado que por media carretera, digamos, está al acceso a la ciudad de Costa Márquez, que habla mucho de lo que es la región y de ríos, de pesca, de cuerpos de agua en ese lugar. Y una propuesta de una integración con esa pequeña plaza que se tiene a la orilla del río, igual de estas plataformas elevadas con perforaciones, con la vegetación que hemos hecho, que estamos tratando de llevar adelante con la alcaldía, con el municipio de Costa Márquez, ahí en Brasil, para integrar con este territorio, con ese paisaje. Inclusive tiene relación con con el bufeo, por ejemplo, ¿no? Este diseño de plataformas en ese lugar. Inclusive un mirador, que es un faro mirador, que sería único en la Amazonía, ¿no? Que también hemos tratado de plantear en ese lugar. Este proyecto en Puerto Ustares, que como les comenté inicialmente, es producto de esa consultoría con la gobernación del Beni el año pasado, para poder tratar de generar algunas mejores condiciones y mostrar una imagen diferente del Beni y de Bolivia en ese lugar que se pretende integrar del Brasil de Rondônia con el Beni, en ese acceso, digamos, que no se tiene un lugar adecuado, digamos, ¿no? Ese lugar y proyectos que tratan, como decía, igual de mimetizarse en el lugar, en la vegetación, fundirse con la vegetación, con los árboles, que se tiene esa idea acá en el lugar, con el ingeniero Roberto Paz, que estamos siempre recorriendo este lugar y viendo estos proyectos. Hemos pretendido plantear y crear estas ideas, digamos, en este lugar, que la verdad, proyectos que no son de mucha envergadura, pero que darían un beneficio a este espacio, digamos, tanto de imagen como de funcionalidad para los que visitan este lugar y sobre todo la gente del Brasil que ingresaría por este lugar. En el lugar se tiene una pequeña cubierta de calamina, que es esta de acá, que es donde la gente espera, digamos, para cruzar al otro lado, tomar alguna embarcación para dirigirse hacia Costa Márquez, ¿no? Y simplemente se tiene eso en el lugar. Entonces ahí se trató de aprovechar y de integrar con otros elementos alrededor de toda esta vegetación y mimetizada ahí,
espacios como oficinas, digamos, para información turística, interpretación turística del área, control y algunas cabañas, digamos, de hospedaje también, aprovechando un restaurante, un café, para que se tengan las condiciones de poder esperar y contemplar sobre todo ese espacio y ese paisaje que se tiene ahí al frente, digamos, ¿no? Y por último, esta idea en el sector de Guayará, de Guayaramerín y Cachuela Esperanza y Villavella, en esa zona, digamos, esta idea, este proyecto que lo hemos denominado proyectos de integración, justamente, y de paisajes de integración, que tiene mucho que ver con la historia, la cultura, la historia sobre todo con este tema de Cachuela Esperanza, de Nicolás Suárez, de la época de la goma y la castaña, cómo se puede integrar a dos países, a dos estados, digamos, al Beni con Rondônia, de esta forma por medio del turismo, digamos, porque justamente se promueve y se facilita esta relación y esta dinámica, digamos, de movimentación que se tiene ahí por el hecho de que 50 kilómetros a la redonda, digamos, a partir del río del Mamoré, en este sector, digamos, hacia adentro, hacia el Brasil, se tiene la circulación y la movilidad, digamos, libre, ¿no? Y al otro lado lo mismo, entonces, a partir de la frontera. Entonces, se podría realmente plantear un circuito cerrado, integrado de esa forma, en Villavella con Cachuela Esperanza, que son 26 kilómetros simplemente que se tiene en el lugar, que es un corredor ecológico, inclusive una maravilla de árboles y de vegetación que se tiene en ese trayecto de Cachuela a Villavella. Y lo importante es plantear algunos proyectos que hemos estado tratando de ver aquí, cómo integrar mediante las aguas, ¿no? Porque acá el río Beni, el río Mamoré, que se convierte en el Madera, que es la punta Villavella, una pequeña comunidad que está en el lugar, pero sin embargo era tan importante en la época de la goma y la castaña, porque era la aduana que estaba ubicada en ese lugar, y al frente estaba la ferrovía Madeira-Mamoré, que ahora actualmente hace unos meses atrás han vuelto, después de 5 años en Portobelo, a abrir el museo de la ferrovía. Entonces se hace muy, muy importante y oportuno el plantear algunos proyectos en este lugar que puedan integrar desde Cachuela Esperanza lo que era todo ese recorrido, digamos, hacia Portobelo por la ferrovía, que es al frente, se ubica al frente en Villa Murtiño, que es al frente de Villavella, donde se tiene abandonada la estación del tren antigua y están los trillos del tren abandonados. La idea es plantear un proyecto grande, bastante grande, pero interactuando con el municipio de Nova Mamoré, que es una ciudad, es un municipio que se ubica a 50 kilómetros de Guajará-Mirín, ¿no? Ahí en la carretera que va a Portobelo. Bueno, son imágenes de Villavella, de la punta, el camino que se tiene hacia Cachuela Esperanza, que definitivamente es un corredor ecológico. Al frente la estación de Villa Murtiño, que era la estación más importante justamente de esta ferrovía Madeira-Mamoré, porque era el punto de salida de toda la producción de la goma y la castaña, y al mismo tiempo era receptor de lo que venía de Europa y traían de Europa en esa época para las infraestructuras, para el abastecimiento y todo lo que se desarrollaba en Cachuela Esperanza. Entonces están ahí. Acá hemos planteado 2 proyectos, digamos, modelo, digamos, para poder desarrollar a futuro ese conjunto de proyectos que se quiere plantear en el lugar. Y uno es ¿no? Justamente el encuentro
el complejo Mirador Encuentro de las Aguas, que es en ese lugar exactamente en la punta donde confluyen el río Mamoré y el Beni y se convierte en el Madera, que realmente la vista es espectacular, el tema del encuentro, la fusión de las aguas, el tono de las aguas. Este proyecto, que es ese tipo anillo, con unas pequeñas áreas, digamos, de venta de souvenir, de artesanías, información turística también, centro de interpretación, un pequeño centro de interpretación turística y una torre al centro mirador, pero que se mimetiza con la vegetación justamente por la idea de plantear una cortina, digamos, un vestido, si se quiere llamar así, vegetal, digamos, ahí en esta torre mirador, en el centro, y las pasarelas, lógicamente, con ese tipo de estructuras ya de hormigón, en base a la misma idea inicial de Puerto Vallivián y que hemos ido desarrollando en Rurrenabaque, en Brasil, digamos, tratando de plantear también, y acá igual, de la misma forma. Ok, estamos bien. Las pasarelas, ¿no? Y en el lado del frente, justamente, eso es parte de los trillos del tren, ese puente, que está intacto, digamos, con esa estructura metálica impresionante y la vegetación tomando justamente el puente. Entonces, definitivamente esa idea inicial que les comentaba de integrarnos con la naturaleza, de jugar con los niveles de las aguas en época seca, en época de crecida del nivel, es importante. Y aquí se nos ocurrió la idea como complemento, y lo comentamos al municipio, porque esto es parte del municipio de Nova Mamoré en Brasil, enfrente a Villavella, de plantear un restaurante, un restaurante de esa forma, que justamente se mimetiza con la vegetación, lógicamente aprovecha todo esa toma de la vegetación en el puente, y esta intervención no destruye ni interfiere en la estructura del puente, ¿no? En esa estructura metálica. Simplemente con un entablonado de madera se sigue transitando por abajo en 2 niveles por la altura que se tiene, y se puede plantear ese restaurante, digamos, municipal, ¿no? Para poder ser parte de todo un recorrido de senderos y demás, que bulevar, que integrarían todo ese sector del Brasil del frente con Villavella y Cachuela Esperanza y todo ese circuito que les comentaba anteriormente. Y para concluir, en las consideraciones finales, dentro de esas ideas, digamos, es justamente eso, o sea, tratar de, con estos proyectos de integración, de interacción con la naturaleza, es tratar de fusionarse, de agredir lo menos posible, entre comillas, de mimetizarse en ese paisaje, en esa naturaleza, tanto en la relación con el agua y con la vegetación, para tratar de afectar en lo menos posible y de cortar la vida y la relación de vida, de costumbres que tiene la gente en las comunidades, sobre todo en los bordes de río, estas comunidades ribereñas, ¿no? Como esa imagen de ese niño largándose al río Ibarre en Puerto Vallivián, ¿no? Ese disfrute y esa relación de la gente y de los habitantes de ese lugar. Entonces la costanera de Puerto Vallivián que se propone eso, digamos, tratar de mimetizarse con el lugar y de ser un espacio atractivo. Esa otra imagen de ese señor pescando en la Laguna Suárez a las 5 de la mañana, definitivamente nos dicen mucho, pues, ¿no? Que la idea es esa, digamos, la arquitectura y el urbanismo, el paisajismo, tratar de integrarlos al territorio, a este paisaje, a esta posibilidad de paisajes que tenemos en esta región. Muchas gracias. Agradecemos a Edwin por su ponencia y por habernos
mostrado un poco de los trabajos que él viene realizando. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y comentarios. Por favor, si alguien lo desea. Ay, por favor. Bien, bien, Edwin, felicitarte por tus buenos proyectos realmente. Una consulta, el actual proyecto de Jurjenabaque tiene que ver con lo que es lo que hay actualmente en la costanera. Sí, justamente la idea es esa, ¿no? Porque se tiene en el lugar consolidada, en la costanera, se tiene la vía asfaltada con pavimento rígido, ¿no? Pero se tiene la plataforma, digamos, de tierra, ¿no? Que se ve ahí en las imágenes. Y la idea es esa, integrarse y trabajar en ese sector. O sea, se tiene la vía vehicular, digamos, ¿no? Peatonal también, pero falta esas áreas recreativas, darle forma, digamos, porque en el lugar se tiene algunos parques infantiles, por decir, se tiene un puerto, digamos, ¿no? Pero es mejorar eso y plantear esta idea, digamos, de las plataformas ya, digamos, en un sector y en el otro sector, en la planta baja, reorganizar esas ventas, digamos, como decía, de productos, digamos. Entonces sí, eso es definitivamente integrar en el lugar y intervenir en ese lugar de la costanera y tomando en cuenta, digamos que la funcionalidad que se tiene en ese lugar. Aquí, por favor. Aquí adelante. Mis primeras palabras es para felicitar al arquitecto Bauce por excelentes proyectos y más que todo que son factibles y es cuestión de coordinar con las principales autoridades. En el caso, por ejemplo, de Villabella, Cachuela y todo lo que significa la trilla del tren que antes significó el tren Madera Mamoré, solamente la propuesta que usted hace es la construcción, pero sin embargo hablaríamos en la formación de profesionales turísticos para que ellos puedan ser los artífices de llevar a cabo y dar vida a esos espacios donde la naturaleza tiene un rol importante que juega, pero sin embargo, si no hay recursos humanos formados, entonces no podemos seguir adelante. Entonces yo pregunto, ¿cuál sería su propuesta para tener esos profesionales ya ahí haciendo su parte? Sí, definitivamente lo pensamos y lo comentamos en alguna oportunidad con usted, licenciada, la idea de que la Universidad Autónoma del Beni, tenga un espacio, digamos, ¿no? Allá en Guayará, en toda esa zona, digamos, que tenga una facultad de turismo, pues, ¿no? De justamente, o un núcleo, ¿no? Como un paralelo, ¿no? Porque definitivamente se hace importante inclusive la gente de Brasil, de Rondônia, estaría, no solo vendrían a estudiar medicina, digamos, ¿no? Este tema del turismo, si se plantea de esa forma, digamos, en ese lugar, la verdad que sería muy importante y se desarrollaría muchísimo un paralelo de turismo, digamos, en ese lugar, porque es un proyecto muy amplio. Es un proyecto muy amplio. Yo he mostrado, digamos, una pauta, digamos, de esas ideas, esos anteproyectos, en realidad, de esos núcleos, digamos, en esa área, pero esto abarca muchísimo y si lo vemos así llegaría hasta Portobelo, pues, ¿no? Como les decía, es un área muy grande. Hay muchos lugares para desarrollar ahí entre Guajaramirín y entre Guajaramirín y Portobelo, digamos, ¿no? Y en este lado, por consiguiente, también en el lado del Beni, ¿no? Mucho más, inclusive incluye ya y Riberalta, pues, ¿no? Riberalta, Cachuela, todo la zona, el sector, digamos, ¿no? El triángulo amazónico, justamente. Por supuesto que sí. Claro que sí. Realmente lo felicito, emociona ver
que profesionales se entusiasman y hacen una propuesta armónica, naturaleza, paisaje, y una propuesta de desarrollo integral. En el tema de la formación, yo creo que hay opciones. Por ejemplo, Plan Mojo ha hecho la escuela taller y en un año yo soy estudiante de la carrera de auxiliar de arqueología. Y eso se puede. Y se puede con la misma gente de la comunidad, creo yo, porque a veces un profesional no quiere irse a una comunidad porque no le van a pagar lo que se merece, pues, ¿no? Por sus años, horas y gastos. Pero si lo formamos al comunario, al propio del lugar, como guía, por ejemplo, yo hice un ensayo una vez de guías turísticos infantiles ahí en la escuela, en un proyecto socioproductivo en Vallivian, y me encantó, porque los niños y niñas no necesitan ser bachilleres para ser guías. Claro. El modelo socioeducativo comunitario productivo establecido en la Ley 070 lo deja claro, los cursos cortos y cursos largos para poder empoderar los conocimientos locales. Entonces recuerdo que estos niños identifican un turista, identifican la época en que aparecen los turistas, y le estoy hablando de niños de primaria, de sexto, que están entre los 8 o 9, ¿no? Identifican la gastronomía. Lo único que me hizo reír fue cuando le pregunté qué comen, pescado, y qué toman, cerveza, dijeron, ¿no? Todos los niños. Yo digan así, somos chicha. Entonces, ellos lo que ven, pues no, el niño habla lo que ve y ahí se vende cerveza seguramente. Entonces, pero se puede optar por estas formaciones que el modelo educativo, incluso certificación de competencia tiene la Ley 070, para las personas que ya saben hacerlo, solo lo certifica. Así como ha certificado a los payasos, a los de los aeropuertos, ha certificado a mucha gente. Entonces el modelo boliviano te da opciones para fortalecer esta propuesta, porque el local va a querer más donde él vive que se mejore, pues, ¿no? Y si no sabe cuidarlo, le enseñaremos, pero lo felicito. Gracias. ¿Y alguna consulta o comentario más para el trabajo? Allá al fondo, por favor. Lo felicito, arquitecto, por la capacidad que tiene de rescatar las técnicas constructivas de los palafitos que se usaron antes y plantearlas en diseños modernos y que se adapten al entorno de manera perfecta. Pero yo tengo una duda al respecto. La ley forestal establece que en los cuerpos que se desbordan hay que dejar lo que se denomina servidumbre ecológica. Yo no sé si en proyectos constructivos solamente con la ficha ambiental es suficiente o hay que respetar esta normativa de la ley forestal. Definitivamente me parece que con la ficha ambiental creo que sí, ¿no? Por el momento, digamos, con la ficha ambiental, pero claro, sería ideal con el tema de la ley forestal, pues, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta más? Bueno, entonces con eso cerramos la participación de Edwin y lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor.